Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de psicoterapia y meditación. Continuamos con la serie dedicada a qué beneficios tiene la meditación en el tratamiento de algunos trastornos psicológicos. En un video anterior, que les voy a dejar el link en el cajoncito, hablamos acerca del trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, y hoy es el turno de los trastornos de ansiedad, sean las crisis de pánico, el trastorno de ansiedad generalizado, en fin, hay diferentes formas de nomenclarlo. Para comenzar a hablar acerca de los trastornos de ansiedad, algunos la han llamado la enfermedad de pensar, vamos a centrarnos en que básicamente se trata de miedo, temor, la expectativa angustiosa de que algo malo puede ocurrir. Es un miedo que se lo llama miedo psicológico, para diferenciarlo de lo que sería el miedo natural, el miedo que uno tiene a los peligros inminentes de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno. El cuerpo se defiende y genera ciertas señales de temor para huir o defenderse. Pero esto no ocurre en el miedo psicológico. Esto hace que surjan en nuestra vida cotidiana, en la vida de un paciente que padece ansiedad, de un vocabulario extenso donde predomina la ansiedad, el estrés, la agitación, la desazón, la inquietud, la preocupación, la tensión, nervios, obsesión, temor, fobia. Un lenguaje que la mayoría de nosotros conocemos, pero que tienen como centro. Vamos a dar algunas características de la persona ansiosa, la persona que padece estos cuadros de ansiedad excesiva. En primer lugar, se trata de una mente que está en el futuro, anticipándose. Y es un estado disociado. El cuerpo está por un lado, la mente está por el otro. Están disociados el pensamiento, las emociones y las sensaciones físicas. Pero además el cuerpo está esclavizado por una mente desbordada, obsesionada por la necesidad de tener el control. Y esa mente está dedicada a la planificación, a la previsión, a la evitación de aquello que le parece peligroso. La mente ansiosa tiene vida propia separada del cuerpo. Por supuesto, de la realidad objetiva también. Vive exclusivamente para evitar el peligro futuro o aquello que el paciente interpreta o su mente interpreta como amenazante. Veamos algunos mecanismos típicos del trastorno de ansiedad generalizada. El número uno, el más importante, el que más nos llama la atención, es lo que se llama evitación experiencial. Es decir, el paciente evita todo aquello que es ansiógeno, todo aquello que le acerca a una posibilidad de peligro, que generalmente es un peligro psicológico. Hay una evitación interna, es decir, el paciente hace un esfuerzo por aislar emociones, pensamientos, sensaciones, esas sensaciones que le recuerdan algún hecho traumático. Cuando hablo de sensaciones ansiógenas, todos hemos sentido ese cosquilleo en el estómago, la aceleración del pulso, el entrecortamiento de la respiración, la sudoración. Es decir, hay una cantidad de señales o signos o modificaciones corporales, seguramente todos ustedes conocen porque se ha hablado mucho de esto, especialmente aquellos que explican y hablan qué ocurre en una situación de estrés. Bien, estas sensaciones son decodificadas como la inminencia de una catástrofe. Es decir,
tenemos por un lado la evitación interna y por otro lado la evitación externa. No se quiere saber nada de esas sensaciones, se aíslan esos pensamientos, pero también el paciente se aísla de situaciones, de acciones, de lugares, de personas. Ese es el primer mecanismo. Recordamos, la evitación experiencial. Hay un segundo mecanismo que se lo llama el sesgo atencional. ¿Sí? El sesgo atencional vendría a ser esa atención caprichosa que el paciente con trastorno de ansiedad le presta a determinadas cosas. Es una atención selectiva e hipervigilada. Uno podría decir, está pendiente de, y generalmente de aquello que lo acosa como fobia o como amenaza. Y un tercer mecanismo que viene de la mano con este, que es el sesgo interpretativo. Es decir, las cosas que ocurren se las interpreta de una manera negativa y catastrófica. No solamente hay una atención parcializada, caprichosa a determinadas situaciones, sino que además eso va a ser para mal y va a ser peor. Siempre negativo y catastrófico. El pensamiento del paciente que sufre un trastorno de ansiedad es generalmente o está generalmente orientado hacia un futuro negativo. Tras esta breve descripción de lo que son las características de un trastorno de ansiedad, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, tal como lo habíamos dicho en una oportunidad anterior, en salud mental abundan las escuelas y hay diferentes formas de abordar los trastornos psicopatológicos. Pero sin entrar en disquisiciones de escuela, vamos a pensar en un tratamiento posible teniendo en cuenta solamente las características que describimos anteriormente. Lo primero que se impone es integrar, unir e integrar esas partes que habíamos mencionado antes que aparecen como aisladas. Es decir, reintegrar en la conciencia esa mente que va por un lado y el cuerpo que va por el otro, a fin de contrarrestar estos elementos que habíamos descrito antes. Podremos ayudar al paciente a desarrollar por lo menos estas 4 habilidades. La primera de ellas es la habilidad de ser un testigo u observador, un observador neutral. Es decir, darse cuenta que el sujeto, que el paciente, ha sustituido la realidad por pensamientos acerca de la realidad. Lo que él vive como realidad es solamente una interpretación que él tiene de esa realidad, pero que no es la realidad objetiva. Por lo tanto, la habilidad que hay que desarrollar y para lo que la meditación es absolutamente útil es la de ser observador. Si ustedes recuerdan algunos de los videos anteriores, especialmente aquel que hacíamos en el que hablamos de una meditación sin objeto, de solamente observar los pensamientos, muchas de las rutinas de meditación están orientadas a ser un observador neutral de lo que ocurre en nuestra mente. Una segunda habilidad que sería útil desarrollar es la de la presencia consciente. Podemos pensar en las prácticas de meditación que tienen como objeto las sensaciones corporales, ¿sí? Aquello que se llama escaneo corporal. Si la patología es un cuerpo disociado de su mente, qué mejor que un ejercicio que lo que busque es que la mente se fije y se una a ese cuerpo, observándolo. Traer la mente al cuerpo significa traerlo al presente, ¿sí? Muchas veces se malinterpreta el concepto del aquí y el ahora. El aquí y ahora no es pensar en el aquí y el ahora,
sino es ser en el aquí y el ahora. Por ejemplo, una cosa es respirar. Respiro, inspiro, expiro. Siento el latido del corazón. Siento el latido del corazón, el corazón late. Esto es aquí y ahora. Muy diferente es cuando pienso en el aquí y el ahora. En el momento que yo pienso en el aquí y el ahora, estoy haciendo historia y ya no estoy en el momento presente. Por lo tanto, cuando se impone la realidad corporal en su actividad, en su momento, en el ya, en el aquí, sin pensarlo, ese es el momento de la presencia del aquí y el ahora. Y por otro lado, el concentrarse en la respiración tiene como objetivo, ¿se acuerdan ustedes?, calmar la mente. Una de las primeras prácticas que uno hace antes de hacer una meditación analítica es calmar la mente, calmar el cuerpo, y eso se consigue con la respiración. Prestándole atención a la respiración y especialmente haciendo un poquito más largas las expiraciones, esto trae una calma de prácticamente todos los sistemas corporales. Otra habilidad que es sumamente importante desarrollar para que estos pacientes puedan luchar con estos trastornos es aceptar el miedo y la incertidumbre, es decir, soltar el control. Aceptar es lo opuesto a reaccionar. Y no estamos hablando de una resignación pasiva, sino se trata de aquello que viene, sea un pensamiento, sea un recuerdo, una escena, algo que ocurre, lo tomo sin juzgar y acepto que es lo que hay. No lucho, no resisto, porque algo similar a lo que decíamos cuando hablábamos sobre el trastorno obsesivo compulsivo, ¿se acuerdan que decíamos en el TOC, en las compulsiones, cuanto uno más lucha contra el pensamiento obsesivo, más se fija? Bueno, esto es más o menos parecido. Cuanto uno más resiste o reacciona frente a estos pensamientos que evocan un recuerdo desagradable del pasado, que nos traen esas limitaciones a las cuales nuestro cuerpo por ahí se siente mal, o lo vivimos como una amenaza del futuro. Cuanto uno más resiste, lo que sobreviene generalmente es una crisis de ansiedad generalizada. Repetimos, cuanto más se resiste, más se intensifican los pensamientos que queremos evitar. Y podemos citar una cuarta habilidad que llamamos la desidentificación. Esto también lo mencionamos en algún otro momento cuando describíamos cómo son los procesos de meditación. ¿Y se acuerdan que decíamos, uno aprende en la meditación a que uno no es lo que piensa, no es ese pensamiento? Nosotros no somos lo que pensamos. Tampoco nuestra vida es lo que pensamos, ni nuestro futuro es lo que pensamos. Una emoción, buena o mala, feliz o infeliz, es solo una emoción. Un pensamiento es solo un pensamiento. Y esto de tomar las cosas como son, es decir, un pensamiento es una creación de nuestra mente, no es una entidad, no es algo que tenga poder, o sobrevive el pensamiento mágico animista del preadolescente, ¿sí?, del niño, como si la magia existiera, como si yo puedo declamar una frase o una palabra y eso tiene poder en sí mismo. Por lo tanto, si lo pensé es eficaz. Hay muchas creencias al respecto. Pero si, por otro lado, nosotros desmitificamos el pensamiento, le quitamos ese poder mágico
y recordamos que un pensamiento es solo un pensamiento y una emoción es una emoción y una sensación corporal es solamente una sensación corporal. Si se me acelera el corazón o me falta un poquito el aire, eso es pasajero, es el resultado de ciertos cambios físico-químicos en el cuerpo. Y los pensamientos que vienen son el resultado de ciertos procesos electroquímicos en nuestro cerebro con la mezcla de la activación de alguna u otra hormona y nada más. Si nosotros aprendemos a desidentificarnos, a no ver las cosas más que lo que son, simplemente representaciones de la realidad, y representaciones muchas veces muy caprichosas, entonces podemos desprendernos de todas estas limitaciones en nuestra vida cotidiana. Quiero subrayar solamente esta última expresión que les mencioné, ya como conclusión, que es el de la regulación emocional. Hay algo a lo que nos ayuda la meditación es a poner esta distancia con las emociones, con los pensamientos, y esa distancia, al no estar absolutamente involucrados, abrazados, sobrepasados por la emoción, sino podemos poner en perspectiva en nuestra mente esa distancia, empieza el alivio. Y este es el camino para la recuperación, sin lugar a dudas, de una persona que padece un trastorno de ansiedad generalizado o cualquier fobia o cualquier situación de temor. Bien, espero que esto haya sido útil. Si les gusta, si les ha gustado este tema y quieren que sigamos con los otros que tenemos planeado, por favor, necesitamos que se suscriban, activen la campanita para enterarse cuando viene el próximo video y los esperamos, como ya les hemos anunciado, el próximo martes. Cada martes un video nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.